Hace 89 años exactamente, un 20 de julio de 1928, constituye la fecha fundacional del Banco Central de Bolivia. En ese entonces, la Ley 632 del gobierno del presidente Hernando Siles determinó la creación del Banco Central de la Nación Boliviana. A través de una modificación de la Ley de Bancos, se promulgó una ley en la que se resolvía que desde esa fecha en adelante el nuevo banco se denominaría Banco Central de Bolivia. A continuación, la exposición del tema, corrientes heterodoxas en países de la región, para lo cual invitamos al doctor Esteban Pérez Caldentey, representante de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El señor Pérez Caldentey tiene una maestría y doctorado PhD en Economía por la Universidad de New School for Social Research de Nueva York. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Financiamiento para el Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Señor Pérez, adelante. Buenos días a todos. Antes de empezar, quería expresar en nombre de la Secretaria Ejecutiva para la Comisión de América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, y en el mío propio, el agradecimiento al Banco Central de Bolivia por esta invitación para compartir la investigación de CEPAL, mi investigación también, y tener una discusión y un planteamiento fructífero. También me siento honrado de compartir esta mesa con Luis Bértola, con quien he colaborado en ocasiones anteriores en la CEPAL. El título de la charla que yo voy a dar es Corrientes heterodoxas en países de la región. Y antes de empezar, yo creo que hay que tomar conciencia que en América Latina hoy en día hay una masa crítica de lo que se podría llamar economía heterodoxa, tanto en términos de académicos como en términos de países y universidades. Varios países tienen universidades, Colombia, Argentina, Brasil, supongo Bolivia, México, Costa Rica, donde se enseña economía heterodoxa con académicos que tienen formación heterodoxa. Y también en América Latina existen distintas escuelas, de hecho, que abordan la economía heterodoxa, ya sea el estructuralismo y neoestructuralismo, ya sea corrientes marxistas o ya sea corrientes post-keynesianas, y dentro de la corriente post-keynesiana tienen académicos en la región que se han especializado ya sea en Kalecki o en Sraffa. Entonces, hay en América Latina una masa crítica como para crear una teoría económica heterodoxa más unificada. De momento hay muchas distintas, está bastante un poco desparramada, pero hay una masa crítica y para tener políticas de corte heterodoxo. Yo voy a hablar, más que contarles las escuelas. Hay, por ejemplo, está en Brasil la escuela del nuevo desarrollismo. Ustedes acaban de escuchar el planteamiento de Luis Bértola sobre el neoestructuralismo. Yo voy a tratar de plantear algunos elementos para construir un marco analítico heterodoxo. Y lo primero que me gustaría decir, o el primer mensaje que me gustaría decir, es que sin teoría no hay política económica. Y que muchos economistas, incluso algunos economistas que se dicen heterodoxos, tienen una determinada política económica, pero la determinada política económica está sustentada en una teoría que es una teoría ortodoxa neoclásica. Y uno tiene que tener una teoría heterodoxa para tener una política económica heterodoxa. Y el segundo mensaje que me gustaría dar con esta lámina
es que no solo hay que tener teoría para tener política teoría, pero hay que tener una visión para poder tener una teoría. La categorización aquí de la visión de este esfuerzo científico está basada en un economista que se llama Joseph Schumpeter, que escribió en 1954 una historia del análisis económico. Y en esta historia del análisis económico, Schumpeter distingue entre la visión, que es el acto cognoscitivo preanalítico, lo que proporciona la materia prima al análisis, el acto intuitivo, el acto creativo, lo que tiene que preceder la investigación analítica, y luego la investigación analítica per se, lo que hace verbalizar, modelizar la representación, porque eso al final lo que hacemos los economistas, construimos un modelo, y siempre que tenemos alguna política económica tenemos detrás algún modelo, y uno tiene que estar consciente del tipo de modelo que uno tiene. Y de hecho, todos los economistas se han basado en estas dos categorías, en la representación y la investigación analítica. Si ustedes van al principio de la ciencia económica con Adam Smith tenía una visión clara de la economía, una visión planteada en el capítulo 7 de la riqueza de las naciones, cuando Adam Smith distinguía entre el precio de mercado y el precio natural, y cómo el precio de mercado tenía una tendencia a gravitar por la misma fuerza que los planetas gravitan a el precio natural, y eso le daba un orden a una sociedad que estaba dirigida, que estaba coordinada por mercados, por agentes, y que no tenía visiblemente un orden. Y ese orden del desorden es lo que marcó a todos los economistas clásicos, desde John Stuart Mill, Marx, con los valores, la tendencia de los precios de mercado a atender a sus costos de precios de producción, y de los precios de producción a los valores, Ricardo, y también nosotros, cuando tratemos de tener una teoría o elementos para formar una teoría económica heterodoxa, tenemos que tratar de partir de una especie como de visión de cómo concebimos la sociedad y formar los elementos analíticos. Y a mí me gustaría mostrarle los elementos de la visión para la investigación analítica a partir de 4 ejes centrales que me parece que comparten varias teorías o varias visiones heterodoxas. El primero es el concepto de centro-periferia. Luis Berthold habló de las relaciones de poder a nivel de los países, pero hay relaciones de poder a nivel internacional. Nosotros nos insertamos en un mundo, somos la periferia del mundo, yo voy a enseguida decirles por qué, y el concepto centro-periferia nos permite articular, pensar, y nos permite diseñar políticas económicas. El segundo concepto es el concepto de la estructura productiva, y aquí viene todo el tema del cambio estructural. La estructura productiva no es un concepto muy importante en la teoría neoclásica. En la teoría tradicional del crecimiento económico hay una función de producción y todo el mundo tiene acceso a la misma tecnología. Todos los países tienen acceso a las mismas dotaciones, a la misma calificación del trabajo, a la misma cantidad de capital, y eso todavía persiste para tener y para implementar políticas económicas. El tercer punto es el rol de las instituciones. ¿Qué papel juegan las instituciones dentro de la economía heterodoxa? Y el cuarto punto, que no debemos olvidar, es el papel del sector financiero y la interrelación con la actividad real. Gran parte de lo que fue el pensamiento heterodoxo se originó a partir del sector financiero y a partir de la teoría monetaria. La teoría general del empleo, el interés y el dinero, que se publicó el 4 de febrero de 1936, llevó ese nombre porque era una teoría para determinar el empleo, porque el empleo dependía de la tasa de interés y porque la tasa de interés, en definitiva, era un fenómeno monetario. Y el título que tenía que llevar la teoría general del empleo, el interés y el dinero es una teoría monetaria de la producción.
Y las economías de mercado son economías financieras, son economías monetarias y hay que plantearse cuál es el rol del sector financiero en estas economías. Voy a pasar al primer elemento, que es el tema de centro-periferia. Y voy a empezar con dos citas de Raúl Prebisch. El primero es que el desarrollo se enmarca en un sistema de relaciones internacionales y todos los países de América Latina, de alguna manera, con independencia del grado de apertura que uno pueda tener, estamos enmarcados en un sistema de relaciones internacionales. Y la idea de tener esta categoría centro-periferia es una categoría analítica, no necesariamente para utilizar para describir, sino para proveer una categoría abstracta a partir de la cual se puede analizar y generar recomendaciones de política económica, porque es lo que le permite dar la especificidad a los países de la región. La cita que ustedes ven en la lámina es de Raúl Prebisch y es cómo llegó él a esta idea de centro-periferia. Y la cita dice: los Estados Unidos desempeñan activamente el papel de centro cíclico principal, no solo en el continente, sino en todo el mundo. Y los países latinoamericanos estamos en la periferia del sistema económico. ¿Por qué llamamos centro cíclico los Estados Unidos? Porque de ese país, dada su magnitud y sus características económicas, parten los impulsos de expansión y contracción de la vida económica, y especialmente en la periferia latinoamericana, cuyos países están sujetos a la influencia de estos impulsos como lo habían estado antes cuando Gran Bretaña tenía el papel del centro cíclico principal. Las categorías centro-periferia no son estáticas, cambian. China hoy es un centro cíclico y lo que pasa en China, ya que afecta los precios de las materias primas, es un impulso que surge en China y en América Latina nosotros lo vivimos. Estas categorías son categorías históricas, son categorías dinámicas. Es la gráfica que les estoy mostrando, es una gráfica que mide la correlación entre la tasa de variación del PIB y los flujos financieros en azul, y una correlación entre la tasa de variación del PIB y los términos de intercambio. Y aquí ustedes pueden ver, esta línea roja representa un coeficiente de relación que es estadísticamente significativo, y ustedes pueden ver que a partir del 2002 los flujos financieros generalmente siempre han sido significativos para de alguna manera determinar el crecimiento de las economías latinoamericanas, y a partir del 2002 con el superciclo de las materias primas, los términos de intercambio empiezan también a ser significativos para explicar el crecimiento y tienen una relación positiva, estadísticamente significativa, con el ciclo del Producto Interno Bruto a nivel regional. Las cosas cambian, pero la idea de centro-periferia nos permite establecer este tipo de relación estadística y nos permite ver que si bien los flujos financieros vienen de una periferia como a lo mejor Estados Unidos o Europa, a lo mejor los términos de intercambio vienen de un ciclo céntrico tal como lo es China. Y esto no quiere decir siempre que hoy nos enfrentamos a menores términos de intercambio, pero tenemos otros factores también dentro de lo que es este marco centro-periferia que pueden ayudar a los países latinoamericanos. Y esto es la caída que uno tiene desde los 90 en las tasas reales de interés en los países del centro cíclico. Y eso implica hoy en día que los países de América Latina tienen mayor maniobra para poder variar las tasas de interés, para poder generar crecimiento. Este tipo de cosas son centrales para poder impulsar el desarrollo, y las categorías centro de periferia es lo que nos permite enmarcarlas teóricamente y analíticamente. El otro tema
sobre el tema centro-periferia, que es un tema que está surgiendo y es un tema bastante importante, es el desafío de la residencia versus la nacionalidad. Todas las cuentas, los economistas trabajamos sobre conceptos de residencia. El PIB es un concepto de residencia, la balanza de pagos es un concepto de residencia, pero el mundo está cambiando. Las transnacionales están por todas partes. El sistema financiero está por todas partes. Los países ya no emiten solo, no producen solo en su territorio, no emiten deuda en su territorio, no tienen activos o pasivos financieros en su territorio, los tienen en todo el mundo. Y eso hace que las políticas económicas basadas en los conceptos de residencia no estén pueden ser de alguna manera equivocadas, y uno tendría que pensar más en los conceptos de nacionalidad. Si bien esto afecta a varios de los países desarrollados, donde por ejemplo los flujos brutos entre países son más importantes que los flujos netos, hay algunos países de América Latina para los cuales los conceptos de nacionalidad y la diferencia con residencia son importantes, como por ejemplo en el caso de Brasil. Los títulos de deuda emitidos, de bonos emitidos por Brasil, representan 6% de su PIB, Producto Interno Bruto. Por criterio de residencia representan el doble por criterio de nacionalidad. Y entonces cuando ocurren algún tipo de cambio en los centros cíclicos, ciertamente hay que tener este tipo de conceptos para poder entender cuáles son los efectos y poder contrarrestar estos efectos con determinadas políticas económicas. El segundo punto que quiero tocar es el punto de la estructura productiva y el cambio estructural. La estructura productiva, en general, se refiere a la especialización productiva y exportadora, la composición sectorial, y esto se mide generalmente por el lado de la oferta agregada. Uno toma la oferta agregada por el lado sectorial, calcula lo que representan determinados sectores y uno tiene la estructura productiva. Y obviamente la estructura productiva es distinta para los países desarrollados y para los países en desarrollo. Y dentro de los países en desarrollo también es distinta para las regiones, y al interior de las regiones, como en América Latina, América del Sur tiene obviamente una estructura productiva muy distinta de la estructura productiva que tienen los países de Centroamérica, y tanto los países de América del Sur como los países de Centroamérica tienen una estructura productiva muy distinta que los países del Caribe. Y esto hace, de alguna forma, que los impulsos que emanan esto del centro cíclico los podamos recibir o de manera más homogénea cuando se trata, por ejemplo, de flujos financieros, porque afectan de manera más homogénea a todos los países versus impulsos que uno recibe vía el canal comercial, vía términos de intercambio, que sí tienen que ver con la estructura productiva y que afectan de manera heterogénea a los países. Y hoy en día, parte de lo que uno ve en algunos de los países de la región se debe a que el principal canal de transmisión desde los impulsos del centro hacia la periferia es el canal comercial, no tanto el canal financiero. Y eso implica que como el canal comercial es un canal real que impacta en la estructura productiva, los efectos sean heterogéneos en la región. Y esto tiene que ver, de alguna manera, con cómo concebimos algún tipo de variables cuando tratamos de hacer algunos de modelos económicos. Podemos, en un modelo económico, una función de exportaciones, podemos tomar los términos de intercambio, y los términos de intercambio van a variar positivamente, y entonces uno puede pensar que las exportaciones van a variar positivamente, pero generalmente en las funciones de exportación tenemos también el tipo de cambio real. Y el tipo de cambio real y los términos de intercambio se mueven en direcciones opuestas. Es decir, cuando estamos depreciando una moneda en términos reales, los términos de intercambio son peores para el país. ¿Cuál es el efecto neto? Y esto es una complejidad adicional cuando se toman determinadas decisiones
o cuando con respecto a determinadas variables, o cuando uno recibe algún tipo de shock vía términos de intercambio. Pero el análisis de la estructura productiva, desde mi punto de vista, no tiene que centrarse únicamente en temas de oferta. Tiene que centrarse también en temas de demanda. Y parte del pensamiento heterodoxo es justamente el rol que juega la demanda. Y parte del rol que juega la demanda es en relación a lo que es la estructura productiva. ¿Por qué? Porque generalmente lo que hacemos nosotros y lo que hace, digo nosotros, es decir, lo que hace la economía neoclásica, lo que hace la economía ortodoxa es igualar el Producto Interno Bruto al ingreso y al gasto. Y esto es un error. El PIB y el ingreso pueden ser distintos. Y de hecho, cuando hay variaciones importantes en los términos de intercambio, se produce una disparidad fuerte entre el PIB y el ingreso. Y si uno está tratando de evaluar el crecimiento de un país que tiene un boom en los términos de intercambio por el PIB, está subestimando el crecimiento del país. Y si uno está subestimando el crecimiento del país, calcula los ingresos fiscales a partir del PIB, uno está subestimando los ingresos fiscales. Y eso quiere decir que, por ejemplo, si yo no tengo suficientes ingresos fiscales para el gasto, yo no voy a gastar lo que debería estar gastando, porque de hecho el ingreso es mucho mayor al PIB. El ingreso nacional bruto disponible puede expresarse como el Producto Interno Bruto más el pago neto de factores, estos son cuentas nacionales básicas, factores al resto del mundo, las transferencias corrientes y el efecto de la relación de términos de intercambio, el ETI, que yo muestro aquí. Esta es la ecuación. Y si esto se mantiene constante, y esto se mantiene constante, y esto aumenta, el ingreso nacional bruto se sitúa por encima del PIB. Tenemos que el ingreso, cuando el efecto de términos de intercambio es mayor a cero, el ingreso nacional es mayor al PIB. Cuando el efecto de términos de intercambio es menor a cero, el ingreso nacional es menor que el PIB. ¿Qué pasó en América Latina, por ejemplo, durante el boom de los commodities? Y estos son tres economías que les estoy mostrando, que muestran la diferencia entre el ingreso y el PIB como porcentaje del PIB para Chile, y ustedes verán que esto aumenta drásticamente con el boom de términos de intercambio a partir del 2004, Colombia igual, Perú exactamente igual. Y esto no solo afecta a los niveles, afecta también las tasas de crecimiento. Esta es la tasa de crecimiento de Chile, por ejemplo, en el 2000, cerca de 2007, que era un 6, pero en términos de ingreso era un 10% en términos reales. Es enorme. Son casi tasas de crecimiento a la China. Lo mismo ocurría con Colombia, que estaba creciendo un 4, pero realmente en términos de ingresos estaba creciendo al 8% en términos reales. Perú exactamente igual. Y para hacer política económica es importante tener esta distinción, porque hacer política económica con el PIB, cuando realmente hay una diferencia y un exceso del ingreso nacional sobre el PIB, hay algo que uno no está aprovechando o que uno no está captando. Ahora, el tema de la estructura productiva no solo tiene que ver con el tema de la demanda, también tiene que ver con el tema de la distribución del ingreso, porque la demanda, la estructura productiva y la distribución del ingreso están ligados. Y están ligados porque el ingreso se reparte entre beneficios y masa salarial, el excedente bruto de explotación y masa salarial. Y uno tiene que tener toda la cadena, desde demanda, con efecto de términos de intercambio, a ingreso, y ese ingreso cómo se distribuye. Y cualquier composición que ustedes puedan tener por el lado de la demanda tiene que corresponder a una determinada distribución del ingreso. Y cuando yo estoy afectando la demanda, yo estoy afectando también la distribución del ingreso. En el caso de Chile, por ejemplo, la participación de los beneficios con el boom de los commodities aumentó bastante. Y eso obviamente impacta la distribución funcional del ingreso. La distribución funcional del ingreso puede repartirse en los salarios, y esto es consumo, puede repartirse en rentas, puede repartirse en inversión, gran parte de la inversión son beneficios retenidos que vienen de ahí, y puede repartirse en consumo.
Y esto tiene implicaciones obviamente de política, porque a lo mejor si yo quiero fomentar la inversión, tengo que generar algún tipo de política económica de este beneficio a la inversión, si es que la inversión se financia con beneficios retenidos. Si además la distribución funcional tiene una relación directa con la distribución personal del ingreso, yo pienso que la tiene, y que muchas veces es mi intuición, estoy trabajando en esto, no lo he podido probar, que la distribución funcional a veces determina la distribución personal del ingreso. Los cambios en la estructura productiva que afectan la distribución funcional pueden afectar a largo plazo la distribución personal, y esto evita tener algunos tipos de políticas fiscales que se transforman más en realmente tratar de parchar una distribución personal que atacar realmente lo que es la raíz del problema. El tercer punto que quiero tocar es el rol de las instituciones. El rol de las instituciones en general se trata en la teoría ortodoxa en torno a tres temas. El primero son los derechos de propiedad, el segundo son las fallas de mercado y el tercero son las imperfecciones del mercado. Y hay una tendencia en la literatura a confundir lo que son las imperfecciones de mercado con fallas de mercado. Y voy a explicar la diferencia. El primer tema son los derechos de propiedad. ¿Por qué es tan importante dentro de la teoría ortodoxa tener los derechos de propiedad? Porque es parte del aparato lógico y del aparato teórico para determinar precios relativos de equilibrio. De acuerdo a un óptimo de Pareto, en una situación donde nadie puede mejorar su situación, sino empeora la de otra persona, y donde esos precios relativos cumplen la función de asignar recursos de acuerdo a los grados de escasez relativos a sus recursos. ¿Cómo se llega hacia este punto? ¿Cómo se determina esto? Que es una de las cosas más importantes de la macro. La existencia del equilibrio competitivo es la base que sustenta todos los modelos económicos. Hay tres conjuntos de datos que la teoría utiliza. Las preferencias de los consumidores, que siguen determinadas normas, como ustedes, los economistas sabrán, la transitividad, reflexividad, etcétera, la curva de indiferencia, la tecnología, la especificación de la tecnología, que suele ser una función de producción, y la dotación de los factores. Esas son tres conjuntos de datos. Y la dotación de los factores tiene que tener derechos de propiedad determinados, porque si la dotación de los factores no tiene derechos de propiedad determinados, no se puede determinar el equilibrio. Es una condición lógica especificar los derechos de propiedad, de tal manera que si yo manejo puedo determinar y especificar los derechos de propiedad, entonces yo tengo el camino para determinar lo que son los precios relativos, y de aquí que los derechos de propiedad sean tan importantes y toda esta cosa del nuevo institucionalismo que se basa en este concepto de derechos de propiedad. Las fallas de mercado son las fallas inherentes al funcionamiento del mercado y que requieren intervención, y se dan únicamente en cuatro casos: bienes públicos y externalidades, rendimiento creciente a esa escala, monopolio natural y asimetrías de información. Esas son las cuatro. Las imperfecciones de mercado es otra historia, y las imperfecciones de mercado se imponen generalmente sobre la base de existencia de un equilibrio competitivo. Son rigideces. Por ejemplo, rigideces de salario, rigideces en el mercado financiero, rigideces de costos de transacción, etcétera, que impiden simplemente que los precios se sitúen en su punto de equilibrio. Y ese es el papel de las instituciones, no hay más. Y se pueden escribir a lo mejor 400 páginas sobre los derechos de propiedad, como algunos lo han hecho, pero la base sigue siendo que es algo necesario para poder determinar lo que son los precios relativos. En el caso del sistema financiero, por ejemplo, la simetría de información se refiere al efecto que tiene en el mercado la diferencia de información que posee un prestamista y un prestatario de un determinado proyecto de inversión, y produce efectos que se conocen en el mercado de crédito.
la selección adversa, donde los individuos que más desean pedir prestados son los que son menos deseables desde el punto de vista del prestatario, los más riesgosos, y el riesgo moral, el riesgo que el prestatario lleva a cabo acciones que dañen al prestamista. Y los problemas de información asimétrica implican que los hogares y las empresas se enfrentan a restricciones de liquidez que no tienen todo el dinero que tienen, y entonces uno tiene uno explica esto, que es la proporción de inversión financiada con fondos propios para la manufactura y los servicios por tamaño de empresa en América Latina, donde en promedio para la manufactura en América del Sur un 78% de las empresas se financian con fondos propios, es porque enfrentan una restricción de asimetría. Y a lo mejor lo que hay detrás es un problema más profundo, un problema estructural. En la práctica, el rol de las instituciones ha sido muy distinto. Y la evidencia histórica lo que demuestra es que las economías desarrolladas utilizaron una combinación de políticas públicas en la manufactura, el comercio, la tecnología para promover su proceso de crecimiento y desarrollo, y que aún todavía las utilizan. Muchas veces en América Latina se nos dice que nosotros no deberíamos llevar a cabo políticas, por ejemplo, contracíclicas en las crisis. Y cuando la crisis surgió en Estados Unidos, el primer país que llevó a cabo políticas contracíclicas fueron los Estados Unidos. De la misma manera que hay muchos subsidios y hay, de alguna manera, mucha política industrial en Estados Unidos, que es una forma de mantener las relaciones de poder y es una forma de desarrollar las economías. Y estas políticas públicas que los países utilizaron son el uso activo de subsidios, aranceles, la distribución de derechos de monopolio para estimular el establecimiento de determinados sectores y la supervivencia de las industrias más nuevas, el argumento de la industria infantil. Y las políticas públicas también incluyeron el desarrollo de capacidades nacionales mediante la investigación, la educación, el estímulo a la adquisición, el aprendizaje de tecnología extranjera y las prácticas de cooperación pública-privada. Y eso está demostrado históricamente. Lo hicieron en el siglo XVIII, lo hicieron en el siglo XVI, lo siguen haciendo en el siglo XX. Y en América Latina muchas veces no se utilizan este tipo de políticas bajo esta lógica de ortodoxia fiscal. Y además, la evidencia demuestra que estas estrategias y prácticas también se han extendido como una manera de consolidar la supremacía política, lo que yo mencionaba anteriormente, las relaciones de poder. En 1945, cuando Prebisch, o antes, cuando él era gerente del Banco Central de Argentina, él impuso lo que se llama un control de cambio. Y el control de cambio era tratar de imponer algún tipo de institucionalidad para tener política económica más autónoma, de tratar de aislar las fluctuaciones internas de lo que estaba pasando externamente. Y la idea de este control de cambio era simplemente generar divisas, donde las divisas se subastaban y se subastaban a aquellos importadores que más necesitaban, donde venía una jerarquía, los bienes de capital, donde hubo algunos insumos, y lo que venía al final de la lista eran los bienes de consumo suntuario. Y en una reunión en 1945, Prebisch dijo lo siguiente, que a mí me parece muy relevante a la luz de lo que ha pasado con la Reserva Federal. Él dijo: las economías del centro no tienen que preocuparse de sus paridades cambiarias. Pueden emitir toda la oferta monetaria que quieran o la base monetaria que quieran emitir. Nosotros, los países de la periferia, no podemos hacer esto. Por eso yo utilizo descontroles. Y él dijo literalmente: yo abomino a los controles, pero no tenemos otra alternativa. Y la idea es, de alguna forma, cómo tratar de buscar esas alternativas para tener autonomía de política económica. Y yo pienso que una de las maneras es utilizar, una de las formas, hay otras también, obviamente, es enfocarse más en las instituciones para poder generar ese tipo de autonomía.
Hoy en día existe un mayor reconocimiento del papel que juegan las instituciones y yo traería a colación 3 ejemplos. En primer lugar, la banca de desarrollo. Hay aproximadamente unas 100 instituciones financieras de banca de desarrollo, banca pública en América Latina. No hay un modelo de banca pública. Nosotros hemos hecho el ejercicio, es imposible tener un modelo. Cada banca pública tiene su especificidad de acuerdo a los países. El BNDES es muy distinto del banco Bancomex, por ejemplo, en México, que es distinto de Bancoldex en Colombia. Tienen distintas, pero todos reconocen la importancia de la banca de desarrollo como para fomentar el proyecto de larga inversión, para fomentar el mercado financiero. Y si bien se hablaba en los 90 del banquicidio, creo que es una expresión que se acuñó en los 90, incluso hoy en día el BID sacó un informe en el de 2013 donde decía un nuevo paradigma, la banca de desarrollo, un nuevo paradigma para el desarrollo. Yo creo que la banca pública está tomando una relevancia muy importante. El segundo, bueno, yo creo que lo mencionó Luis Bertola, es el tema de la política industrial y todo el tema de los subsidios y todo el tema de las ayudas que tienen que ver con la política industrial. Los subsidios no es algo malo, no es una mala palabra. Ayudar a empresas nuevas no es una mala palabra, mantenerlas en el mercado no es una mala política. Y en tercer lugar, la inversión pública. Y eso, la inversión pública y el papel que juega la inversión pública y el multiplicador de la inversión pública es algo reconocido incluso hoy en día por el Fondo Monetario Internacional. No sé, en el 2014 sacaron un libro que se llama Progreso y Confusión en Macro, y donde quien era el jefe de la parte económica, de Olivier Blanchard del Fondo Monetario, hablaba cómo se había subestimado el multiplicador, que muchas personas pensaban que el multiplicador de la inversión pública era cercano a 0. En CEPAL nosotros lo hemos estimado y es cercano a 2 en el mediano plazo. La inversión pública tiene un papel muy importante que jugar. Muchas veces los ajustes se hacen cortando la inversión pública, porque a veces es políticamente mejor que reducir los gastos corrientes, pero la inversión pública tiene un papel central. Y estos 3 elementos yo creo que son elementos hoy reconocidos. Yo casi diría que pasan a ser elementos ortodoxos que la heterodoxia ha venido defendiendo durante mucho tiempo. Y además la inversión pública en infraestructura, y esto incluso lo dice el Fondo Monetario, puede pagar por sí misma. Y uno debería pensar cuando hace las cuentas fiscales que los gastos corrientes, que dan el mismo tratamiento los gastos corrientes y la inversión pública, que a veces uno no se explica por qué la inversión pública tiene el mismo tratamiento contable en algunas partes que los gastos corrientes, cuando realmente es algo que se va generando y va generando ingresos y se va autofinanciando en el largo plazo. Este es el famoso multiplicador keynesiano. Simplemente la inversión determina el ahorro y la inversión genera su propio financiamiento, y no necesariamente es algo, si es ligado a la productividad y otros criterios, no tiene por qué ser inflacionario y no tiene por qué generar déficits fiscales. Finalmente, quería referirme al sector financiero y su interacción con la actividad real. Me gustaría partir de un modelo, que es el modelo que utilizan la mayor parte de los bancos centrales en el mundo, que es el modelo de metas de inflación, que consiste en 3 ecuaciones. La primera, una demanda; la segunda, una curva de Phillips; y la tercera, una regla monetaria. La primera demanda dice simplemente que el YG, ahí que ustedes ven, es el exceso del producto actual sobre el producto potencial, y ustedes ven una tasa de interés, es decir, cuando baja la tasa de interés, aumenta el producto actual sobre el producto potencial. Se incluyen algunos choques, se llaman choques aleatorios. Esta sería una curva de demanda. Esta es una curva de oferta, curva de Phillips, donde la inflación puede depender de la expectativa de la inflación futura, pero depende de cuánto el producto esté por encima del producto potencial, con un choque aleatorio. Y aquí uno tiene la tasa de interés, que depende de las preferencias del
distancia que haya del producto actual al producto potencial y de cuán alejado está la autoridad monetaria de la meta. Y el mecanismo de transmisión obviamente va de tasa de interés, yo me voy a referir un poco más en la próxima diapositiva, a brecha de producto, el gap, la distancia entre el producto actual y el producto potencial, a la distancia de la inflación actual sobre la meta. Este modelo es muy bonito. Y es muy simple, es un modelo microfundamentado, está basado en el agente representativo, tiene microfundamentos muy sólidos, es simple, se puede estimar y tiene propiedades muy bonitas que son la contraciclicidad, la simetría, supuestamente, el Banco Central tiene que ser tan asimétrico cuando hay inflación como cuando hay deflación, el Banco Central es flexible, porque las metas de inflación no se trata de simplemente cada vez que la inflación está fuera de la meta aumentar la tasa de interés, sino uno aumenta la tasa de interés dando señales al mercado y uno va tratando de monitorearlo en el tiempo. Son metas flexibles porque tienen un plazo para llegar a la meta, 6 meses, 1 año en algunos, y tienen una propiedad muy interesante que se llama la coincidencia divina. Y la coincidencia divina significa que cuando uno se preocupa de la inflación y uno ancla la inflación en la meta, uno está anclando el producto actual en el producto potencial. La estabilidad de estos modelos es bastante simple porque al aumentar la inflación aumenta la tasa de interés nominal, esto hace que aumente la tasa de interés real, esto hace que el producto, la distancia del producto actual al producto potencial se tenga que reducir y eso a su vez reduce la inflación. Y esta condición, que es un parámetro de la preferencia de la autoridad monetaria por la inflación, tiene que ser mayor a 1 y con eso más o menos uno tiene lo que se llama la coincidencia divina. Esto está sacado de un modelo, esto lo hice yo, sacado de un modelo canónico de metas de inflación donde ustedes ven que la inflación y la brecha de producto tienden a converger, es decir, cuando uno se preocupa de la inflación, uno se está preocupando de la brecha de producto. Y este modelo tan bonito ha guiado la política monetaria en los Estados Unidos antes de la crisis, sigue guiando la política monetaria en muchos de los países centroamericanos y si ustedes van al modelo no hay sector financiero. No hay bancos, hay una tasa de interés y supuestamente, implícitamente, si existe coincidencia divina y mediante la tasa de interés yo puedo cerrar la brecha entre la tasa de inflación y la tasa meta y a la vez estoy cerrando la brecha entre el producto y el producto potencial, el producto que viene determinado en la función de producción, yo también obtengo estabilidad financiera. Y si uno deja lo que es la parte monetaria y uno va a las finanzas, en la teoría ortodoxa, esto es lo que uno encuentra. Lo que ustedes ven en las columnas son 4 de los básicos teoremas de las finanzas: el teorema de los mercados eficientes, el teorema de interés-retorno, el teorema de Modigliani-Miller y el famoso modelo Black-Scholes. Y todos estos tienen una serie de suposiciones. Y yo simplemente, por el tiempo, voy a simplemente nombrar algunas. Los agentes maximizan función de utilidad, los agentes tienen expectativas racionales, los inversionistas son tomadores de precios, los precios se ajustan rápidamente, los inversionistas tienen expectativas homogéneas, los agentes toman prestado de manera ilimitada una tasa de interés, no hay impuestos, no hay bancarrota o peligro de quiebra. Y esto no hay porque obviamente la teoría neoclásica asume que el fin de la actividad económica es el consumo. Entonces yo no puedo tener un conjunto de activos crecientes en mi balance porque quiere decir que alguien va a tener deuda y eventualmente va a quebrar. Y esto realmente no se adapta a lo que es la realidad de la finanza, no tienen en cuenta lo que es la parte financiera. La parte financiera tiene 2 visiones sobre el impacto del sistema financiero en la economía real. Y la primera visualiza, y que se puede sacar quizá de alguno de los teoremas que yo les puse, visualiza la finanza como un importante contribuyente al crecimiento del bienestar, que esto se remonta a Schumpeter. Y una segunda visión
que concibe al sector financiero como una fuente de inestabilidad y de asignación ineficiente de recursos, porque el sector financiero puede crear una red de externalidades a nivel macro que incluyen riesgo creciente, fragilidad financiera y un riesgo sistémico. Hay un economista heterodoxo que se llama Hyman Minsky, que trató bastante este problema, que examinó la relación entre el banquero y el empresario, y él trató de analizar cómo los estándares de préstamo y comportamiento fluctuaban en el ciclo y cómo va uno pasando desde posturas que son menos riesgosas a posturas más riesgosas. Y esto no tiene que ver con choques externos. Las economías endógenamente funcionan de esta manera y tampoco tiene que ver necesariamente ni con booms ni con alzas inesperadas. Minsky siempre decía que la estabilidad es desestabilizadora. Y en la teoría neoclásica la estabilidad de precios es estabilizadora. Y de hecho durante el periodo antes de la crisis, cuando se generaron todos los desbalances, había bastante estabilidad, pero había una inestabilidad que se estaba generando en el mercado financiero, que por la forma de generar los modelos, los hacedores de política económica nunca pudieron percibir, y por eso es tan importante tratar de entender el sector financiero. La evidencia empírica con respecto al sector financiero muestra que las crisis tienen efectos prolongados en el crecimiento. Estas son tasas de crecimiento en periodos pre- y post-crisis, y en todos los casos, en los periodos post-crisis, en los 5 años de los periodos post-crisis, las tasas de crecimiento son menores. En América Latina, la deuda tuvo un impacto permanente en la tasa de crecimiento del producto. Nunca recuperamos lo que fue la tasa de crecimiento del producto antes de 1980, nunca. Y esa fue la crisis de la deuda. Este es un test estadístico, simplemente que lo demuestra. Esta es una distribución de probabilidad antes de la crisis, esta es la mediana, estos son tasas de crecimiento, multipliquen por 100, y esto es en el periodo post-crisis. Y en la época de la crisis asiática ocurrió algo similar. Los modelos macrofinancieros que hay incluyen generalmente ecuaciones de intermediación financiera que reflejan la compensación por lo que hacen los intermediarios financieros, pero muchas veces tratar de modelar el sistema financiero de esta manera es realmente poco realista, porque de hecho el costo de intermediación ha aumentado drásticamente a pesar de toda la tecnología financiera bancaria que se ha generado, y nadie lo puede explicar. Y este análisis, desde el punto de vista más heterodoxo, implica, en primer lugar, entender cuál es la función primordial del sistema financiero. ¿Qué hace el sistema financiero? ¿El sistema financiero intermedia? ¿El sistema financiero provee fondos? ¿El sistema financiero simplemente provee y garantiza la aceptación de la deuda y se preocupa esencialmente del tema de los colaterales? Y la visión que yo tengo de lo que hace el sistema financiero me va a llevar a mí a hacer políticas económicas. Porque si el sistema financiero lo que hace realmente es preocuparse de los colaterales, y los colaterales son muy altos para las pequeñas empresas, quizá la política es muy distinta de decir, bueno, aquí no hay inversión porque no hay suficiente ahorro, y entonces lo que hay que hacer es ahorrar para poder invertir. Y las políticas son drásticamente distintas. En segundo lugar, por lo que yo les mostraba, creo que es importante, incluso en el caso de América Latina, analizar la relación entre ciclo financiero y ciclo real. Esta es una gráfica sacada de Borio, del 2012, donde ustedes ven en azul el ciclo financiero y en rojo el ciclo PIB real. Los ciclos financieros son mucho más pronunciados, duran más, tienen contracciones más drásticas en la actividad real, y es importante tenerlos en consideración, especialmente, por ejemplo, hoy en día en América Latina, donde en algunos países hay una deuda creciente en los hogares y hay una deuda creciente en algunos países en el sector corporativo no financiero. Hay un ciclo financiero. ¿Cómo manejo yo el ciclo financiero y cómo trato de interrelacionar el ciclo financiero con el ciclo real?
Nosotros hicimos algunos ejercicios para América Latina, aplicando una metodología de ciclos, donde, por ejemplo, uno tiene duración en términos de trimestre y amplitud, que la amplitud simplemente es de pico, de bache a pico y de pico a bache, y la mediana en general es que la duración de la contracción es 1.6, la contracción dura un 60% más que el ciclo expansivo. Entonces tiene que tener un efecto eso en la economía. Y la amplitud es peor todavía. La amplitud en la mediana es 4 veces la amplitud del PIB. La amplitud es esto de aquí. Y esta es la amplitud del PIB. Entonces ese tipo de cosas yo creo que uno tiene que tratar de incorporarlos para tener para poder monitorear el sistema de crédito, para poder monitorear el sistema financiero y para poder articular el sistema financiero con la parte real. Porque ciertamente la inversión es importante, pero la inversión hay que financiarlo y para eso está el sistema financiero. Y esto, desde mi punto de vista, implica tratar de cambiar un poco, igual que yo les decía, cambiar esta idea de residencia, nacionalidad, ver centro-periferia, ver cómo América Latina se está moviendo dentro de estas cadenas de valor que van en todos los países, dentro de este sistema financiero que está absolutamente globalizado. Al igual que hay que ver también las diferencias entre PIB e ingreso nacional para poder tener políticas que se adecúen a realmente lo que está ocurriendo y lo potencial de crecimiento, también hay que incluir lo monetario en lo real, porque lo monetario y lo financiero es real. Lo real siempre es esto en teoría económica. Pero y todo lo que es monetario se considera que si un individuo tiene una función de utilidad y recibe más dinero nominal y gasta más, tiene ilusión monetaria. Pero realmente el dinero y las finanzas pesan y tienen impactos en la economía y por eso quizá sería importante, y esto lo han hecho algunos economistas heterodoxos, Keynes, es tratar de incluir el concepto de demanda monetaria, donde uno tiene el PIB en términos nominales, pero uno le añade la deuda, porque la deuda muchas veces también es poder de compra. En esta gráfica que está hecha para China, sobre datos del PIB, aquí hasta el PIB, esta es la demanda agregada ampliada, es decir, PIB más deuda, y esta es la deuda privada sobre PIB. Y entonces uno puede tener umbrales de deuda privada donde efectivamente la deuda se vuelva de alguna manera insostenible y cuando se cae la deuda, se cae la demanda agregada y eso provoca contracciones importantes. Entonces, este tipo de consideraciones yo creo que es importante para tener una idea, un marco analítico donde uno tiene conceptos prácticos. Yo creo que el concepto de ingreso nacional es práctico, que la diferencia con el PIB es práctico, que el tema de algunas políticas fiscales son relativamente prácticos, la banca de desarrollo es algo práctico, la demanda monetaria es algo muy práctico para poder incluirlo en los modelos, para poder seguir el monitoreo de estas economías. Entonces, para terminar, yo creo que lo primero cuando uno se plantea este tema de política heterodoxa es pensar cuál es mi visión del mundo, cómo funciona el mundo. El mundo funciona, como decía Adam Smith, donde hay el precio de mercado, donde él decía, se sitúa en este centro de reposo y continuidad que llamaba el precio natural, y que Marx de alguna manera siguió con este tema de las crisis. Tengo yo una visión de inestabilidad, tengo yo una visión de poder de las clases sociales y no de un consumidor representativo. Entonces, esto yo creo que es importante y yo lo que les trato de plantear es tratar de armar un marco analítico a través de una visión que enfatiza esta idea de centro-periferia, que esta idea que uno no puede poner todo en una variable llamada I, uno tiene que descomponer la variable, tiene que tener en cuenta la composición desde el lado de la oferta, desde el lado de la demanda, y uno tiene la estructura productiva, del hecho que el rol de las instituciones que pueden jugar como impulsoras a crecimiento económico y que el sector financiero debería formar parte inherente desde un principio del análisis macro y no venir en general donde uno tiene una determinación del nivel de producto equilibrio y uno le impone ya sea una ecuación cuantitativa del dinero o una regla de
tipo de interés y al final la parte financiera, la parte monetaria realmente deja de ser relevante. Muchas gracias. Corrientes heterodoxas en países de la región, tema que ha sido presentado por Esteban Pérez Caldentey. 11ª Jornada Monetaria del Banco Central de Bolivia. A partir de este momento invitamos a toda la concurrencia a tomar un descanso por un lapso de 15 minutos. A la salida de este auditorio encontrarán el refrigerio en mesas dispuestas para este efecto.